aquí en vivo y en directo, a Mario de la Rosa, editor de Nación 321, que publicó recientemente también esta encuesta de Alejandro Moreno. ¿Qué tal, Mario? Qué gusto saludarte, buenos días. Hola, Salvador. Me da mucho gusto saludarte también a todos los que nos están viendo. Pues efectivamente, como bien lo dices, en Nación 321 publicamos esta encuesta. No es la primera que publicamos, hemos publicado desde octubre del 2016 que lanzamos este sitio Nación 321, una serie de encuestas relacionadas con este segmento de la población que tiene muchos prejuicios encima. Ajá. Se dice que son apáticos, que están desinteresados, que la política no es algo que les emocione, y entonces siempre se refieren al tema de que si con Trump, que si con el Brexit, que si en Colombia no participaron, en fin. La buena noticia para la democracia mexicana tiene que ver con que en México, desde octubre del 2016, que publicamos la primera encuesta millennial en Nación 321, detectamos que sí había una emoción y una información destacada en el top of mind de los miembros de esta generación. Es decir, para ese mes de ese año, no en campañas todavía, en octubre del 2016, ya los millennials mexicanos sabían quiénes eran los que sonaban en las encuestas, qué estaban buscando, cuáles eran los niveles, digamos, de involucramiento de estos aspirantes en ese momento. Fíjate cómo han cambiado las cosas. En ese momento, Margarita Zavala todavía estaba en el PAN y aparecía en el primer lugar de las preferencias en este segmento. Las cosas han cambiado mucho, no solo en los partidos, sino también en la percepción acerca de los candidatos al respecto de la elección, pero este tracking que hemos llevado en esto año y medio, la verdad es que nos da este tipo de consideraciones para afirmar que en México a los millennials sí les interesa salir a votar, sí quieren participar y al parecer ya tienen definido, por lo menos en este arranque de las campañas, quién es el ganador. A ver, es interesante este pulso que ustedes han estado siguiendo, que nos narras bien desde que eran todavía la etapa de los aspirantes, de las precampañas. Ahora ya a un mes de campaña, ¿cómo está el voto de los millennials? ¿Qué dice esta encuesta de Alejandro Moreno que ustedes publicaron en 321? Platícanos. Sí, el 51%, esto parece no ser noticia, pero el 51% está a favor de Andrés Manuel López Obrador. Se rompe de alguna manera la barrera psicológica de los 50 puntos. Hay que aclarar que esto es una muestra nacional, pero es específicamente en este segmento de los jóvenes. Sí. Claramente durante el seguimiento que le hemos dado a este dato, López Obrador ha estado en la primera posición. Solo en octubre del 2016 estaba Margarita entre los que más, entre las personajes que más les atraían en ese momento, que no era intención de voto, sino más bien afinidad. López Obrador está con 51. En muy claro segundo lugar está Ricardo Anaya. Ya sabemos que depende de la encuesta, a veces resulta que están en empate técnico. Sí. Antonio Mide, en fin, aquí muy claramente desde el principio desde que Margarita se fue del PAN y Ricardo Anaya se perfiló ya como el probable y ahora el candidato presidencial, se ha quedado muy claramente que es el segundo. Entonces está López Obrador con 51, Ricardo Anaya con 29, José Antonio Meade con 13 puntos, Margarita Zavala y Jaime Rodríguez hasta abajo con 5 y 2. Es interesante estos datos que nos das, Mario, porque ha habido cierta polémica. Por ahí yo recuerdo una encuesta de Reforma que causó polémica donde decía que los jóvenes universitarios estaban más con Ricardo Anaya y ha habido esta campaña del PAN de decir los jóvenes apoyan a Anaya, pero bueno, aquí por lo menos por lo que se ve la tendencia es muy clara y muy coincidente además con lo que presentan los sondeos a población abierta. Este nos dice específicamente entre gente que tiene entre 18 y 36 años. Sí, generalmente se considera a los millennials en un concepto muy amplio y se dicen cosas como es que son los que tienen acceso a la tecnología, son los que tienen cierto nivel económico, son los que tienen cierto acceso a la educación. Para nosotros, millennials es cualquier persona que haya nacido en esta generación. En esa generación, independientemente de su capacidad económica o de su capacidad educativa. Lo que hicieron es interesante lo que comentas acerca del sondeo que publicó Reforma en las semanas pasadas, porque tenía que ver más con percepciones dentro de una universidad, o de varias universidades, lo hicieron en varias universidades, pero es un tema muy localizado. Están dejando fuera a toda la gente en México que no está en una universidad. Entonces, sí es un estudio a nivel nacional y tiene también que ver este resultado, Salvador, con un tema que
más allá de la carrerita de caballos que nos gusta mucho a los periodistas poner en la cúspide, en la punta del iceberg, tiene que ver también con qué atributos y hacia dónde se ve a los candidatos como posibles soluciones o herramientas para el cambio. Muy claramente esta generación, a través de esas encuestas, se ha decantado por el poco miedo al cambio, es decir, a los millennials mexicanos no les asusta mucho el asunto ni del peligro para México, que claro, hay que decirlo, no significa ya en términos reales una motivación o no de cambio o de voto. Lo que más les motiva a los millennials mexicanos quizá es el voto anti partidos, no, antisistémico tampoco, ¿no? Más bien anti-PRI. Hay un dato, alrededor del 70% de los millennials mexicanos quieren salir a votar porque desean cambiar el partido en el gobierno. Esto no tiene nada más que ver con el partido en la presidencia, claro, también tiene que ver con las cuestiones locales, las gubernaturas, los municipios, claro, pero hay este espíritu de, bueno, vamos a cambiar y vamos a probar. En el caso específico del PRI, sí está muy alto el porcentaje de quienes dicen, no quiero que gane el PRI. El rechazo en este sector, ¿no? El rechazo de este sector está muy claro. Pues es bastante interesante esto que nos dices, porque pareciera que estas campañas del miedo, pues no, a ellos no les afectan, porque muchos de ellos eran niños cuando López Obrador compitió por primera vez, no conocen este tema del peligro, y lo único que han conocido es un gobierno del PRI que, bueno, pues está siendo juzgado por sus resultados, por ellos, ¿no? En el caso del presidente Enrique Peña Nieto, por ejemplo, la calificación de qué aprobación o desaprobación le das, la desaprobación es de 89% en este segmento. Altísimo. Tienes razón, al final del día es un tema de contextos. Los millennials, los más jóvenes, van a votar por primera vez, como lo decías, los que no son los primovotantes, pero que de alguna manera esta es quizás su segunda elección, pues tomaron conciencia probablemente de la cosa pública y de lo político con un gobierno del PAN, ya sea con claro, el de Vicente Fox. Ya han podido comparar, ¿no? Sí, entonces para ellos el cambio probablemente fue el gobierno actual, el gobierno de Enrique Peña Nieto, que podría parecer para las generaciones anteriores que es una vuelta del sistema de 70 años con el PRI, en fin, pero para muchos miembros de esta generación, pues esto es simplemente un gobierno nuevo que a juicio de la mayoría, pues no ha funcionado o que en todo caso están buscando tener otra visión. Y no es, recalco el tema de que no necesariamente es un voto antisistema, porque se puede creer mucho que el tema de los independientes y que el tema del antipartidismo se privilegia en este sector. No es así. Si bien hay un voto que está en rechazo, digamos, a los actores públicos o a los partidos, no necesariamente tiene que ver esto con una destrucción de los partidos. Por ejemplo, Morena obviamente aparece también entre los primeros lugares, el primer lugar de intención de voto, igual que en otras encuestas, tanto en la presidencia como en el Congreso. Sin embargo, el voto antipartidista o apartidista es marginal. Realmente así no se sientan identificados con un partido, tampoco es un tema de rechazo necesariamente, de anarquía, de rechazo. Así. Claro, y tiene que ver con lo que a ellos les ha tocado vivir, pues son la generación que ha crecido con esta violencia que estamos viviendo en el país, que ha enfrentado bajos salarios en sus trabajos, que estudian una carrera y salen a ganar 8,000, 10,000 pesos mensuales, en fin, ellos han vivido esta realidad y es lo que están definiendo con su voto también, ¿no? Sí, claro. Lo interesante, Salvador, creo yo, es que 73% de los jóvenes encuestados dicen sí vale la pena salir a votar en las elecciones. O sea, sí es un mecanismo de cambio. Se ha dicho mucho en la democracia joven mexicana que el tema de pues todo el historial de la percepción de fraude, de si no vale la pena el voto individual, sino el voto duro, en fin. Al parecer, para este segmento, por lo menos lo que declaran en este momento, ya vamos a ver si salen a votar o no al final del día, el día de la elección, pero por lo menos hasta este momento, 73% dicen sí vale la pena salir a votar porque mi voto cuenta. Eso es una buena noticia a nivel de participación. Ya veremos si efectivamente se cumple, ¿no?
se resuelve en las urnas. Claro, y bueno, pues si se resuelve, como dices, y si se cumple esto que ellos están proyectando en las encuestas, pues pueden ser el grupo que defina claramente esta elección, porque pues ese peso tienen a nivel de padrón. Mario, pues muchas gracias, interesantes los conceptos, interesantes los datos, te agradecemos mucho este enlace, un gusto saludarte, y bueno, ¿cómo los puede seguir la gente a Nación 321? Por favor, estamos en nacion321.com, es nuestro sitio web, obviamente en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en todos lados estamos como @nacion321, yo soy @Mario de la Rosa, si quieren continuar la conversación estoy encantado y que consulten todos estos datos, están en nacion321.com/voto millennial, ahí está todo el detalle, está muy interesante. Nos estaremos siguiendo con todos sus reportajes y publicaciones. Muchas gracias, Mario de la Rosa. Gracias a ti, Salvador. Muy buenos días.